Sean todos bienvenidos a conocer la historia jamás contada de Don Federico. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en el sartén. ¿Alguna vez has escuchado la canción que dice: Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la puso en la sartén? La gente que pasaba, olía que apestaba, era la mujer de Don Federico. Pues el día de hoy te voy a contar la verdadera historia. Federico era un hombre perturbado que tomó la peor de las decisiones: acabar con la vida de su esposa. Como si el acto no fuese suficientemente atroz, para esconder la evidencia la picó en pedazos y la comenzó a asar en un sartén. Tenía la intención de comerse esa carne mientras cocinaba lo que para él era un plato gourmet. Por la ventana salía el apestoso olor y la gente que pasaba por el lugar apresuraba el paso y tapaba su nariz para evitar la podredumbre. Federico pensó que se había salido con la suya. Desaparecer la evidencia jamás había sido tan fácil, pero algo estaba a punto de ocurrir, porque la madre de la mujer era una oscura bruja que no permitiría que las cosas se quedaran así. La malvada bruja ideó un ingenioso plan para cobrar venganza. Le ofreció a Federico la posibilidad de que se casara con ella. Sin embargo, el hombre no aceptó, así que la bruja preparó un brebaje de amor. Entró a escondidas a la casa del hombre y lo vertió en el agua. Cuando Federico tomó el brebaje, enseguida sentía el más profundo amor por la bruja. Su desesperación era tan grande que la fue a buscar. Se presentó al día siguiente en la puerta de su casa dispuesto a casarse con ella, quien de inmediato aceptó la propuesta y para celebrarlo invitó a entrar en su casa. Y Federico sorbió un trago mientras miraba a esta mujer que ante sus ojos era demasiado bella, pero en realidad era horrible. De pronto algo ocurrió, pero al dar el siguiente paso, se desplomó cayendo aparatosamente en el piso. Pasadas unas horas se despertó y estaba atado a una especie de camilla hecha con troncos de árboles. No lograba moverse y podía ver cómo en el techo colgaban centenares de animales disecados. La bruja se acercó a él, le sonrió con una mirada malévola, levantó su mano y le mostró cómo sostenía un pie. Federico no entendía, pero al ver más de cerca se dio cuenta que era su propio pie. La bruja lo estaba mutilando y él ni siquiera sentía nada. El brebaje que le había dado parecía haberle anestesiado todo el cuerpo. Observó cómo la bruja levantaba el pie y lo extendía hacia atrás, y de inmediato apareció una mujer. Tomó el pie en sus manos y comenzó a darle mordidas con frenesí, y en cada mordida despegaba pedazos de carne de ese pie. Federico no lo podía creer, no por el feo acto que estaba presenciando, sino que estaba viendo a su propia esposa. Esa que él ya había matado, picado en pedacitos y la había asado en el sartén. Quedó completamente pasmado sin poder entender cómo era posible que ella estuviese viva. Como si de un zombie se tratase, la mujer seguía comiendo ese pie mientras le miraba directamente a los ojos. Federico no quería seguir viendo, así que trató de cerrar los ojos. Fue en ese preciso instante que se dio cuenta que ni siquiera tenía párpados, porque la bruja se los había quitado. La esposa lanzó su pie a un lado y acercó la cara a Federico. Estaba tan cerca que podía sentir la respiración en el rostro. Se acercó mucho más y le dio un beso en la boca. De inmediato Federico comenzó a sentir un sabor como de carne asada, la misma que había ingerido al asar los pedazos de su mujer. Solo que esta vez, lejos de gustarle, sintió náuseas, obligándole de inmediato a vomitar. Esa sería la forma en que don Federico moriría, ahogado en su propio vómito. Pasaron 5 días y los vecinos de Federico denunciaron un nauseabundo olor en la casa. La policía derribó la puerta y encontraron restos del cadáver de la esposa y a Federico en su cama en descomposición. Se había ahogado en su propio vómito mientras dormía. Sí, todo lo que pasó en realidad fue una pesadilla. Algunos dicen que fue el karma por lo que le había hecho a su mujer, mientras otros aseguran que en verdad la madre de la mamá de don Federico era una bruja, quien se metió en los sueños del hombre y lo atormentó hasta que ocurriera eso. Sean todos bienvenidos a conocer la historia jamás contada de la vaca Lola. Un granjero llamado Zenón estaba completamente obsesionado con su vaca, al punto que pasaba más tiempo con ella que con su familia. Le cantaba canciones como si la vaca pudiera entenderlo. Un día,
Su esposa Lola se levantó temprano y secretamente vendió la vaca en el mercado. El hombre, al percatarse de lo que había sucedido, fue deprisa a recobrar su vaca, pero ya era demasiado tarde. Al llegar al mercado, encontró el cadáver de la vaca dividido en partes. Llorando desconsolado, lo compró de nuevo, guardó todos los trozos de carne y huesos y cuero y condujo hasta su granja. Sabía que había una sola forma de recobrar a la vaca. Al llegar a la granja, llevó a su esposa al granero y, sin decir ni una sola palabra, la ató en una estaca de madera, unió las partes de la vaca en el piso como si fuese un rompecabezas, agarró cada una de esas pequeñas partes y las unió. Luego inició un oscuro ritual con la intención de revivirla. Para eso comenzó a cantar una canción que decía lo siguiente: la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace bu. Zenón repetía una y otra vez esa canción. Enseguida todo en la granja comenzó a flotar en el aire. Gallinas, gallos, caballos, cerdos. De inmediato se escuchó el sonido como de un trueno. El lugar se estremeció por completo y Zenón cayó desmayado. No supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Se levantó como pudo del piso y notó que en el granero no había ningún animal. Su esposa también había desaparecido del poste donde él la había dejado amarrada. Salió corriendo afuera y lo que vio lo dejó sorprendido. El caballo estaba bailando, los animales podían hablar, el gallo revoloteaba y mostraba toda su superioridad, la chancha caminaba como si fuera un ser humano en dos patas, y allí fue cuando lo vio. En medio de aquel alboroto, la vaca estaba de pie, caminaba en dos patas por todo el lugar como si fuera un ser humano, y no conforme con eso, también podía hablar. Zenón estaba demasiado emocionado, no podía creer lo que estaba viendo, así que salió corriendo a abrazar a la vaca, y cuando escuchó su voz saludarle, se dio cuenta que era la voz de su esposa. Con el pasar del tiempo, la granja de Zenón se convirtió en un lugar lúgubre. Se corrían los rumores de que los animales caminaban y hablaban como los humanos y que la vaca Lola era la señora de la casa, que incluso vivía allí dentro con Zenón. A veces algunos niños tomaban la decisión de acercarse a la granja y cuenta la leyenda. La razón principal por la que los niños evitaban acercarse a la granja era porque si alguien lo hacía, se podía convertir en uno de estos animales. Eso fue lo que le pasó a un niño llamado Bartolito. Bienvenidos y bienvenidas a conocer la historia de terror detrás del feliz cumpleaños. En 1859, las hermanas Patty y Mildred Smith vivían solas en una gran mansión. Pasaban largas horas tocando el piano y componiendo melodías, pero sentían un gran vacío que nadie podía llenar. Patty le propuso a su hermana adoptar a un niño para criarlo como si fuese su hijo. De esa manera la mansión estaría llena de alegría y quizás ese vacío que sentían se iría. Pero Mildred se negó rotundamente. Un hijo es demasiada responsabilidad, dijo con certeza mientras se levantaba del piano y le decía a su hermana que no tocara más ese tema. Pasado varios días, en la puerta principal de la gran mansión se escucharon fuertes golpes acompañados de gritos de miedo. Patty salió corriendo. Impresionada se dio cuenta que se trataba de un niño de corta edad, quien al ver la puerta abierta entró corriendo apresurado. Patty lo abrazó para que se calmara y el niño le dijo que lo estaban persiguiendo. Al escuchar el alboroto, Mildred bajó por las escaleras y preguntó de qué se trataba eso. Patty le explicó que al parecer alguien estaba persiguiendo a este niño. Revisaron en la parte de afuera de la casa y sin embargo no vieron a nadie, pero el niño lucía pálido y temblaba de miedo. Lo llevaron a la cocina y le dieron de comer. El niño les explicó que estaba cumpliendo años ese día. Era su cumpleaños número 6 y también les dijo que no tenía familia, así que unas sombras tenebrosas se lo querían llevar. Patty y Mildred, escuchando el relato que este niño les contaba, se quedaron mirando fijamente entre ellas y decidieron cuidar el niño por algunos días. Sin embargo, se encariñaron tanto que decidieron adoptarlo. La vida de ambas mujeres solitarias cambió completamente y tal como Patty se lo había sugerido algún día, el niño trajo demasiada alegría a la mansión. Cuando pasó exactamente un año, Patty horneó un delicioso pastel y llamó al niño a la cocina para que viniera a probarlo, pero el pequeño no
no quería salir de su habitación. Tenía la misma actitud del primer día, pálido y temblando de miedo, y decía que habían sombras esperándolo para llevárselo. Mildred estaba demasiado desconcertada. A pesar de que hacía muchas cosas para que el niño saliera de la habitación, no sabía cómo hacer para que perdiera el miedo. Así que simplemente se sentó al piano y compuso una canción que dice lo siguiente: cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cuando las dulces melodías de esta canción comenzaron a inundar la mansión, el niño la escuchó desde la habitación, así que salió sin miedo y se quedó atónito mirando a Mildred tocarla en el piano. No podía creer que esta mujer le estuviera dedicando una canción tan linda. Patty se acercó a su hermana y comenzó a tocar el piano también. Y esta es la verdadera razón por la que existe el cumpleaños feliz. Sean todos bienvenidos a conocer la historia jamás contada de Don Federico. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en el sartén. ¿Alguna vez has escuchado la canción que dice: Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la puso en la sartén? La gente que pasaba, olía que apestaba, era la mujer de Don Federico. Pues el día de hoy te voy a contar la verdadera historia. Federico era un hombre perturbado que tomó la peor de las decisiones: acabar con la vida de su esposa. Como si el acto no fuese suficientemente atroz, para esconder la evidencia la picó en pedazos y la comenzó a asar en un sartén. Tenía la intención de comerse esa carne mientras cocinaba lo que para él era un plato gourmet. Por la ventana salía el apestoso olor y la gente que pasaba por el lugar apresuraba el paso y tapaba su nariz para evitar la podredumbre. Federico pensó que se había salido con la suya. Desaparecer la evidencia jamás había sido tan fácil, pero algo estaba a punto de ocurrir, porque la madre de la mujer era una oscura bruja que no permitiría que las cosas se quedaran así. La malvada bruja ideó un ingenioso plan para cobrar venganza. Le ofreció a Federico la posibilidad de que se casara con ella. Sin embargo, el hombre no aceptó, así que la bruja preparó un brebaje de amor. Entró a escondidas a la casa del hombre y lo vertió en el agua. Cuando Federico tomó el brebaje, enseguida sentía el más profundo amor por la bruja. Su desesperación era tan grande que la fue a buscar. Se presentó al día siguiente en la puerta de su casa dispuesto a casarse con ella, quien de inmediato aceptó la propuesta y para celebrarlo invitó a entrar en su casa. Y Federico sorbió un trago mientras miraba a esta mujer que ante sus ojos era demasiado bella, pero en realidad era horrible. De pronto algo ocurrió, pero al dar el siguiente paso, se desplomó cayendo aparatosamente en el piso. Pasadas unas horas se despertó y estaba atado a una especie de camilla hecha con troncos de árboles. No lograba moverse y podía ver cómo en el techo colgaban centenares de animales disecados. La bruja se acercó a él, le sonrió con una mirada malévola, levantó su mano y le mostró cómo sostenía un pie. Federico no entendía, pero al ver más de cerca se dio cuenta que era su propio pie. La bruja lo estaba mutilando y él ni siquiera sentía nada. El brebaje que le había dado parecía haberle anestesiado todo el cuerpo. Observó cómo la bruja levantaba el pie y lo extendía hacia atrás, y de inmediato apareció una mujer. Tomó el pie en sus manos y comenzó a darle mordidas con frenesí, y en cada mordida despegaba pedazos de carne de ese pie. Federico no lo podía creer, no por el feo acto que estaba presenciando, sino que estaba viendo a su propia esposa. Esa que él ya había matado, picado en pedacitos y la había asado en el sartén. Quedó completamente pasmado sin poder entender cómo era posible que ella estuviese viva. Como si de un zombie se tratase, la mujer seguía comiendo ese pie mientras le miraba directamente a los ojos. Federico no quería seguir viendo, así que trató de cerrar los ojos. Fue en ese preciso instante que se dio cuenta que ni siquiera tenía párpados, porque la bruja se los había quitado. La esposa lanzó su pie a un lado y acercó la cara a Federico. Estaba tan cerca que podía sentir la respiración en el rostro. Se acercó mucho más y le dio un beso en la boca. De inmediato Federico comenzó a sentir un sabor como de carne asada, la misma que había ingerido al asar los pedazos de su mujer. Solo que esta vez, lejos de gustarle, sintió náuseas, obligándole de inmediato a vomitar. Esa sería la forma en que don Federico moriría, ahogado en su propio vómito.
Pasaron 5 días y los vecinos de Federico denunciaron un nauseabundo olor en la casa. La policía derribó la puerta y encontraron restos del cadáver de la esposa y a Federico en su cama en descomposición. Se había ahogado en su propio vómito mientras dormía. Sí, todo lo que pasó en realidad fue una pesadilla. Algunos dicen que fue el karma por lo que le había hecho a su mujer, mientras otros aseguran que en verdad la madre de la mamá de don Federico era una bruja, quien se metió en los sueños del hombre y lo atormentó hasta que ocurriera eso.